Soy un romántico empedernido y asqueroso. Me enamoro de cualquier cosa o persona en 15 segundos. Una mansión renacentista italiana de 28 habitaciones se alza en las colinas de Beverly Hills, como si la hubieran traído de Europa y dejado en el Bel Air Country Club. Construida en 1929, Lionel Richie la compró en 1999 por $6 millones. Cuenta con más de 17,000 pies cuadrados, 6 recámaras, 13 baños, una alberca olímpica y terrazas de piedra con vista a los campos de golf cuidados. El exterior es color palomino, tono que Lionel Richie eligió tras verlo en una casa en el lago de Como, por cómo capturaba la luz del sol. No necesitas saber de música para notar que quien vive aquí ya ganó. Al cruzar la puerta principal, la primera habitación es una biblioteca que también funciona como vitrina de trofeos de toda una vida. Sofás de terciopelo cortado, frente a sillas italianas rococó pintadas y doradas. Los estantes tienen libros, cajas de opalina, caballos de piedra chinos y estatuillas africanas reunidas en décadas de giras, sobremesas y vitrinas. Grammy, un Oscar y fotos familiares comparten espacio. Un montón casual de premios que la mayoría de los artistas usarían para construir todo un museo a su alrededor. Richie dice que una casa es como un ser humano, y eso le parece maravilloso. Un hombre de 80 años habla de esta mansión con sabiduría, como si el edificio hubiera vivido junto a él. Antes existía una propiedad en Beverly Hills que valía más de $25 millones. En el campus del Instituto Tuskegee, en Alabama, había una casa de ladrillo que los abuelos recibieron de Booker T. Washington. Su padre, Lionel Sr., fue aviador de Tuskegee y analista de sistemas del ejército estadounidense. Su madre, Alberta, era maestra y directora. Su patio trasero de infancia era una universidad afroamericana, no un club de golf. Profesores como vecinos y cenas familiares donde los libros y la disciplina eran los verdaderos lujos. Esa es la doble perspectiva. Esta historia vive en el niño criado en un campus universitario afroamericano en el sur y en el hombre que poda arbustos en un exclusivo código postal. Allá en Beverly Hills, Richie transformó sus jardines en lo que llama su zen. Cipreses y magnolios rodean un jardín de rosas iceberg blancas, con terrazas de piedra caliza que bajan hacia una alberca y su casa de piedra. Sus hijos le dicen Lionel Manos de Tijera porque siempre poda los setos en su casa y en las de ellos. Bromea que si ve ramas tapando una señal de alto, se baja y las corta. Un superestrella global de rodillas en la tierra, podando, regando y cuidando lavanda, jazmín y árboles cítricos, es una imagen curiosamente humilde de un hombre cuya vida ahora está en el extremo más alto del espectro de la riqueza. Cuando se atasca con una letra, camina al final del jardín y habla con Dios, como si el segundo verso más terco del mundo pudiera estar escondido entre los rosales. Mucho antes de que hubiera Range Rovers y Ferraris pasando por la puerta principal, un chico con beca de tenis en la Universidad de Tuskegee dudaba si dedicarse al atletismo, la economía o a la pequeña banda del campus con la que ensayaba a escondidas. No alcanzó el éxito con chofer, sino corriendo en una cancha universitaria. Su primer amor automotriz no era europeo ni perfecto. Era un Datsun 280Z de 1976, un deportivo japonés que él llama la versión económica del Jaguar XKE. Él quería pagar por el cofre largo y la fantasía británica, pero no pudo y terminó con el Datsun. Décadas después, sigue hablando de ese auto con una sonrisa, pues le robó el corazón y representa una etapa intermedia en su vida. Ya no era pobre, pero aún no era rico. Solo un joven músico que por fin compraba algo con sus éxitos. Los Commodores triunfaron con éxitos de funk, baladas y giras. En su mejor momento, Richie volvió a una concesionaria en California y actuó como una verdadera estrella de rock. Compró 7 Mercedes-Benz 450 al mismo tiempo, uno para él y otro para cada miembro de la banda. El vendedor, sorprendido, llamó al banco de Richie para verificar el dinero. Ya no era un chico robando un Datsun usado. Ahora era un hombre que convertía el éxito en una flota. Desde entonces el garaje es un registro constante de su carrera. Informes. Entre sus autos figuran un Ferrari, una Range Rover, un sedán Mercedes y ese viejo Datsun 280Z.
gran turismo europeo y lujo práctico en una sola vida. Los artículos financieros de celebridades mencionan millones invertidos en vehículos y un avión privado usado en giras mundiales. Extensión aérea de los pisos de mármol de la mansión. El chico, criado en una casa universitaria, ahora viaja en jet con su hija Sofía de Los Ángeles a Nueva York para apoyarla. En la semana de la moda, el padre que antes justificaba tener un Datsun, ahora ve los vuelos como un simple mandado familiar. A veces percibe la distancia con sus admiradores. En un perfil de viajes, bromea que le gustan los jets privados. Diseñar interiores para ellos probablemente será lo último que haga para su marca, ya que la mayoría de quienes lo ven nunca entrarán a uno. Prefiere venderles sábanas y muebles para que sus departamentos parezcan más su sala, en vez de ofrecerles otra cosa, una fantasía que solo verán desde económica. Ese es el estilo de vida de Lionel Richie en miniatura. Innegablemente extravagante, pero siempre con un ojo puesto en cómo se ve desde afuera. La mayor brecha entre un hombre y el mundo ocurre cuando su voz deja de ser suya y se vuelve la banda sonora global. Imagina Los Ángeles 12 de agosto de 1984. Los Juegos Olímpicos de verano terminan en el histórico Coliseo. Al caer la noche, Lionel Richie sale al campo frente a decenas de miles de personas en las gradas. Con 2.6 mil millones de espectadores en TV, comienza a cantar All Night Long, pero no la versión de la radio. Alargada y extendida, se transforma en un desfile con bailarines en la pista. Globos gigantes, confeti, música, fuegos artificiales, banderas de muchos países y un caos coreografiado. La canción deja de ser una presentación y se convierte en un carnaval tridimensional. Este es el ritmo del asombro. Hombre de Tuskegee, Alabama, cerrando los Juegos Olímpicos. Y no terminó esa noche. En enero de 1985, junto a Michael Jackson, escribió Somos el Mundo, un sencillo benéfico que vendió más de 20 millones de copias y recaudó millones contra la hambruna. En 2015 subiría al escenario Pirámide en Glastonbury como leyenda del domingo, reuniendo a una de las mayores multitudes del fin de semana. Un campo inglés embarrado cantando de regreso cada palabra. Pero aquí está el asunto de vivir en tanto ruido. En algún momento el volumen tiene que desplomarse. En junio de 1988, la historia que muchos creían conocer sobre Lionel Richie se rompe. Es tarde en Beverly Hills cuando Brenda Harvey, esposa separada, llega a la casa de Diane Alexander, novia de su esposo. Lo que sucede después se convierte en una leyenda de los tabloides, una confrontación llena de gritos. La policía arrestó a Harvey por lesiones al cónyuge, agresión y resistencia, y después la liberó. Mientras la historia da la vuelta al mundo, en sus memorias décadas después, Richie lo llama crudo, feo y desastroso. Y más que eso, el escándalo de mi siglo. Para alguien conocido por canciones románticas ideales para bodas, es un fuerte contraste entre su imagen y su vida. La voz que susurró, ¿soy yo a quien buscas? ¿Ahora? Su caos privado ha sido expuesto bajo las luces fluorescentes de la estación de registro. Él pagará años por esa noche, no solo en honorarios legales, sino en salud, silencio y en cómo la gente lo mira. Porque el escándalo no vino solo. Por esa época, Richie comenzó a debilitarse física y mentalmente. Sus doctores le advirtieron que necesitaba una cirugía de garganta riesgosa, que podría costarle la voz con la que consiguió su mansión, autos y reflector olímpico. Su padre, el aviador de Tuskegee que había brindado 3 veces por Alberta, empeoraba. Richie estaba cayendo en lo que después reconocería como una crisis nerviosa, depresión no diagnosticada y TDAH de larga data. Finalmente, después de años de trabajo sin parar, Richie se prometió a sí mismo tomarse un año de descanso de la música. Se convirtió en más de 3. Por un tiempo, el hombre cuyo rostro estaba en todos lados simplemente desapareció. En realidad, solo intentaba levantarse de la cama. En ese vacío, volvió a buscar a los veteranos de Hollywood como Sammy Davis Jr., Sidney Poitier y Gregory Peck, quienes ya habían superado sus escándalos. En sus memorias cuenta que llamó a Gregory Peck durante el caos, y él le dijo que en Hollywood hasta un divorcio difícil se supera.
No resolvió nada, solo hizo al monstruo más pequeño. Antes del escándalo, Lionel y Brenda ya habían adoptado a Nicole, hija de músicos de gira que conocieron en un concierto de Prince. Sus padres tenían problemas en la carretera, y el tío Lionel Richie terminó siendo su papá. Le prometió tratarla como hija, dándole su apellido y una habitación en la mansión. A mediados de los años 90, las piezas se reorganizaron. Richie se casó con Diane Alexander en 1995. Tuvieron 2 hijos, Miles y Sophia, y formaron una nueva familia en la misma casa de Beverly Hills, donde vivieron lo peor de su vida. El matrimonio terminó en 2004, otro divorcio para el hombre cuyas canciones simbolizaban la eternidad. Sin embargo, si lo escuchas ahora, él no destaca el daño que intenta señalar. Ambas exesposas son mujeres fuertes y madres dedicadas, y sus hijos son muy unidos. El público quizá recuerde las fotos policiales. Él quiere que el registro muestre la paternidad de hoy. Su pareja de largo plazo es Lisa Parigi, una empresaria y modelo suiza, etíope y china. Ella es más de 30 años menor. Pero él minimiza la diferencia con un encogimiento de hombros y una broma, donde los titulares de estilo de vida se mezclan con la política personal. Si los finales de los 80 y principios de los 90 marcaron su desaparición, el siglo XXI ha sido su lento regreso, en un escenario muy distinto. Para muchos, Lionel Richie no es el de las Olimpiadas ni el creador de We Are the World, sino el juez amable de American Idol. En el reinicio de APSE de 2018, fue uno de los 3 detrás del escritorio, llorando, riendo y hablando con chicos nerviosos de pequeños pueblos. Él se ve reflejado en ellos porque recuerda haber sido ese joven en Tuskegee, dividido entre una raqueta de tenis y un micrófono. En vez de quedarse en el circuito de casinos, él aparece cada semana en las salas de estar, reuniendo a abuelos fans de los Commodores y nietos que lo conocen por Idol y clips virales de Hello, y reportan que gana un salario de 8 cifras. Algunos asistentes se quejan de que él y los jueces son muy blandos. Es riesgoso que tu marca sea la amabilidad en un formato guiado por ratings fuera de Idol. Lionel Richie ha dejado muy clara su postura sobre la política en entrevistas. Dice que la política moderna es desagradable y va empeorando, y se niega a convertirse en una mascota partidista. Para alguien que coescribió el sencillo benéfico icónico de los 80, es una decisión consciente. Él afirma que su activismo es amor y música, no eslóganes ni mítines. Además del poder blando, Lionel Richie tiene un patrimonio neto estimado de $200 millones a mediados de la década de 2020. Esto se basa en más de 100 millones de discos vendidos y un contrato exclusivo que sigue generando ingresos. En Las Vegas convirtió la nostalgia en residencias y aún llena arenas europeas. Celebra los éxitos. Salir de gira es como vacacionar con miles de amigos en cada ciudad. Pero el negocio sigue más allá de la música. Lionel Richie Home es una línea de decoración que convierte sus interiores inspirados en viajes en muebles, textiles y accesorios para quienes nunca verán su mansión de 28 habitaciones. Vende juegos de sábanas en línea, promocionados como duraderos, resistentes a la humedad y que garantizan el mejor descanso. Llama a sus perfumes Hello y Easy, igual que sus éxitos, y los convierte en fragancias y juegos de sábanas. Cada vez que los fans se acuestan, hacen un poco de publicidad para él en su mente. Apoya diversas causas, desde programas juveniles hasta investigación médica, y su fundación Lionel Richie en Beverly Hills busca eliminar desigualdades educativas y fomentar el emprendimiento juvenil. Su lema resume su filosofía en una sola línea: dalo todo porque no te llevas nada contigo. En ese terreno, frente a Tuskegee, Hello Park abrió tras años de pláticas, con un anfiteatro descendente tipo sala al aire libre y un letrero que dice Hello. Con la misma tipografía que su álbum, Richie regresa a la ciudad donde creció y comenta sobre los estudiantes en el parque, observando la universidad y notando que ahí iniciaron grandes legados. Un hombre que cerró los Juegos Olímpicos ahora inaugura un parque vecinal, llevando su vida global de vuelta a una calle del sur.
Fuera de los eventos y cámaras, su vida diaria ahora parece monástica comparada con el bullicio de su apogeo. Se considera un ave nocturna y dice que ahí cobra vida. Entre medianoche y 6 de la mañana, trabaja mientras Los Ángeles duerme. Se levanta al mediodía, se hidrata, desayuna proteínas y hace ejercicio ligero para cuidar su cuerpo de más de 70 años. Es famoso por no envejecer y dice que el secreto es dormir, hidratarse y no tocarse mucho la cara. Lo más revelador de su rutina es lo menos glamuroso. Él comenta que cada mañana, antes de levantarse, piensa en sus problemas, hijos, familia, cuentas y pendientes. Se arrastra al espejo del baño. Se mira y dice, «Maldito Lionel Richie». No por vanidad, sino porque no cree que tras perder a sus padres, su comunidad y hasta a los comodores, él siga aquí. Al hablar de su arte, ya no menciona las notas altas, sino el susurro. Según él, la nota más importante de su vida es la silenciosa. No le gritas te amo a alguien, lo dices suave, como si fuera solo para esa persona. Él atribuye a Marvin Gaye haberle enseñado eso y menciona que en los Commodores, los demás se quedaban con las canciones funk rápidas y a él le dejaban las baladas como su entrada al álbum. Lo que pudo haber parecido un premio de consolación, está bien, tú quédate con la canción lenta, se convirtió en su superpoder. Se puede cuestionar su éxito al aplicar la sabiduría. Varios divorcios, la noche infame de junio y años perdidos en depresión. Son vacíos, pero también puedes ver los hechos. Un hombre de unos 70 y tantos años, que sigue de gira, sigue teniendo residencias, sigue en la televisión en horario estelar, sigue lo suficientemente lúcido para bromear con los concursantes y emocionarse en los coros adecuados. Y quizá lo más importante, su legado está en 3 hijos y 3 nietos, no en los estadios. Él dijo que la verdadera prueba de la vida no es cuántos premios tienes, sino si amaste y fuiste amado. Para él, el mayor bendito sea tu corazón. No son los honores del Kennedy Center, ni el Salón de la Fama del Rock and Roll. Ve a sus nietos corriendo junto a sus piernas en el jardín de Beverly Hills que no deja de podar. El estilo de vida de Lionel Richie puede malinterpretarse si solo ves la superficie. No es solo una mansión de 28 habitaciones y un jet privado, también es un hombre obsesionado con los setos. Son perfumes, llamados como sus canciones, sábanas con sus letras, hojas de startups y contratos de TV, y un parque frente a la Universidad de Tuskegee, nombrado por una canción que escribió solo en un piano hace décadas. Algunas partes de esa imagen siempre parecerán inalcanzables. La mayoría de las personas que ven esto nunca tendrán un Ferrari o una mansión sobre el Bel Air Country Club, nunca cerrarán unas Olimpiadas, nunca verán su nombre iluminando una marquesina en Las Vegas. Muchos saben lo que es susurrar te amo, esperando que la otra persona lo crea. Al final, quizá esa sea la parte más extraña de la vida de Lionel Richie. Tras los jets, residencias, escándalos, reconciliaciones, parques y fundaciones, lo que parece más probable que lo sobreviva no es la mansión rodeada de setos ni los 7 Mercedes que una vez compró en un solo día. Es la voz suave en una canción que hace que alguien se sienta visto. Las mansiones cambiarán de dueño, y los autos se oxidarán o serán coleccionados. El escritorio del ídolo será ocupado por alguien más. Ese susurro aprendido de Marvin Gaye, perfeccionado en Tuskegee y llevado a estadios olímpicos y Glastonbury, es parte de su estilo de vida. Ninguno de nosotros puede ver, pero millones de nosotros todavía podemos escuchar.